Muy buenas muchachos, sean bienvenidos a este tema de funciones otra vez. ¿Por qué funciones otra vez? Porque hoy vamos a hablar de unas funciones un poquito más complejas que son las exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y trigonométricas inversas, ¿no? Pues lo que se pueda y lo, lo sencillito, tampoco nos vamos a ir a lo muy complejo porque bueno, no es el objetivo del curso tampoco. Se me olvidó comentarles el video pasado que yo en la descripción del video les voy a subir siempre el archivo de matemática que trabajemos en el video. Pues para que ustedes lo miren, de pronto estudien un poquito los códigos que yo a veces traigo hechos, como la vez pasada. Hoy no traigo hechos códigos. Y pues repasen todo lo que hicimos ahí. El archivo es tanto de ustedes como mío. Entonces, simplemente las funciones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y de esa especie son funciones especiales que bueno, no se ubican dentro de lo normal que es una suma, resta, multiplicación, división y si acaso potencia, pero pues que también tienen dominio, tienen rango y tienen su inversa. La clásica de todas, la que todos conocemos y en la que se basa gran parte del cálculo es la función, a ver si tengo texto, ay no, es la función f de x igual a e a la x. Eso es sumamente importante, pues todos sabemos que la e es la constante de Euler, ¿sí? Esta que vale 2.72, etcétera, etcétera, etcétera. Y básicamente es la función exponencial. ¿Qué tiene de especial la función exponencial? El dominio, como vamos a ver ahorita en un gráfico, es todos los reales, pero en el rango pasa algo interesante y como ustedes fueron juiciosos y leyeron lo que era una función sobreyectiva, no podemos calcular la inversa de la función e a la x porque no es sobreyectiva, entonces nos toca echarle un machetazo, restringir el rango y ahí sí podremos calcular la inversa. Y eso es lo que me interesa que miremos hoy. No tanto la fórmula exponencial, no tanto la fórmula logarítmica, sino que miremos cómo es que es el criterio matemático bien fundamentado para calcular una inversa, para calcular un dominio y un rango, porque a veces simplemente nos dejamos guiar porque es simplemente coger y despejar la ecuación. Bueno, no siempre es así. Para los que no leyeron que era la sobreyectividad, pintémonos e a la x y lo explicamos de una vez. Esto digamos desde menos 5 hasta 5, no creo que es mucho, sería muy exagerado así. Menos 3 a 3. ¿Es 1 a 1 la función? Sí, porque mira que para cada x que yo tengo, yo encuentro un único y, ¿cierto? Un único y. Pintémonos por acá, digamos, desde menos 100 y démonos cuenta que la función, cuando se acerca a 0, se hace muy muy grande y cuando se acerca, perdón, cuando se aleja de 0 hacia los negativos, se hace muy muy pequeña. Sin embargo, ese muy muy pequeña no significa que llegue a 0. Primera cuestión importante, esta función nunca es 0, ¿sí? O sea, yo no puedo encontrar un x para lo cual la función se haga 0. Y por ende, como viene de arriba y pasa, perdón, como viene de arriba y nunca pasa por 0, pues tampoco va a ser negativo. Tampoco será negativa jamás. Ni siquiera cuando el x, perdón, ni siquiera cuando el x sea negativo. ¿Por qué? Pintemos acá una que a mí me gusta mucho, que se llama x al cubo. X al cubo. Con x al cubo pasa algo muy interesante que me sirve para explicar esto. Ubiquémonos acá. Bueno, démosle un detalle bonito. Filling axis. Sí, vamos poniendo comandos. Filling axis lo que hace es rellenar desde la función hasta el eje x. Pues mira, acá me rellenó desde la función hasta el eje x y acá desde la función hasta el eje x. Acá en la parte sombreada de la izquierda yo estoy en los negativos y acá estoy en los positivos, tanto de x como de y. Pensemos solo en y. Si yo quiero pasar de y negativo a y positivo, a mí sí o sí me toca pasar por 0. ¿Cierto? Tanto en x al cubo, como en x, como en x al cuadrado menos 5. ¿Cierto? Mira, por ejemplo, yo estoy acá, vengo por acá bajando, 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 bajando. Yo no me puedo saltar al negativo sin haber pasado por 0. Y eso pasa exactamente en la función exponencial. Como nunca es 0, pues yo nunca me voy a pasar al lado negativo.
¿Qué implicaciones tiene esto para calcularle el rango a e a la x? Que como no es sobreyectiva, ojo, yo no puedo calcularle la inversa. Y como vimos en el video anterior, el rango de una función es el dominio de la inversa. Si no tengo inversa, no le puedo sacar el dominio y por ende no le puedo sacar el rango a la función original. Vamos a escribirlo en término matemático muy especializado. La función f de x, bueno, no le llamemos f de x, llamémosle f grandota de x, va a ser igual a lo siguiente. Llamémosle rango de valores en x hasta un rango de valores en y, pasando por una f chiquita. ¿Qué me indica esto matemáticamente? Uy, ojo, yo tampoco es que sea matemático, ¿no? Si el profe lo ve, pues me corregirá. Una función se compone de tres elementos fundamentales: un rango de valores en x, un rango de valores en y una f de x. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo un rango de valores de x, que si los hago pasar por f de x, me tiran, bueno, me arrojan, es una palabra muy fea, me arrojan un rango de valores en y. Por ejemplo, en x al cuadrado, vamos por acá, yo tengo un rango de valores en x, por ejemplo, los reales, que pasan por x al cuadrado, y me arrojan un rango de valores reales en y. No, mentira. A mí los valores de x al cuadrado solo me arrojan valores de reales mayores o iguales a 0. ¿Cierto? Porque si yo vengo y pinto la función, por ejemplo por acá, x al cuadrado desde x menos 5,5, mira que el rango de valores que yo tengo en y, o sea, todo lo que puede ser en y, es únicamente mayor o igual a 0, ¿sí? Entonces yo tengo estas tres condiciones. La última me dice que el rango es mayor o igual a 0, y eso hace que mi función ya no sea sobreyectiva en los reales. ¿Por qué? Porque digamos, si yo digo esto, y ojo a esto, si yo digo esto así como está escrito ahorita en este momento, yo estoy diciendo que en x van todos los reales, que por medio de la función x cuadrado me arrojan a todos los reales, ¿sí? Y eso es mentira, porque todos los reales en x, para x al cuadrado, simplemente me llevan a x mayor o igual a 0, no me llevan a todos los reales. Por consiguiente, la función no es sobreyectiva en todos los reales, porque yo no puedo buscar cualquier valor de y dentro de las x. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Pues uno simplemente corta la función, literalmente le da machete y pone acá reales mayores o iguales a 0. Ah, esta función ahora sí es sobreyectiva y por ende ahora sí tiene inversa. ¿Por qué? Porque yo tengo un conjunto de todos los reales en x que al pasar por x al cuadrado me arrojan todos los reales en y, mayores o iguales a 0. ¿Y eso se cumple? Sí, en x al cuadrado se cumple. Entonces, ¿qué pasa en la exponencial? En la exponencial, vamos a ponerlo por acá, e a la x es igual a un conjunto de todos los reales en x, porque yo puedo calcular la exponencial en todos los x, ¿sí? Ustedes pónganse en la prueba con la calculadora y siempre van a obtener un valor que pasa por e a la x, pero que solo va de los reales mayores o iguales a 0 en y. No, también es mentira. ¿Por qué? Porque ya dijimos que los reales en y, que la función en y nunca puede ser 0, ¿cierto? Entonces es mayor, no mayor igual, es mayor. Ah, bueno, ahora sí, a esta función de acá le podemos calcular la inversa, pues porque simplemente le sacamos un machetazo, cortamos el rango, y bueno, esto sí ya es matemáticamente correcto. No nos vamos a concentrar obviamente en el criterio puramente matemático en la hora de un parcial o de un taller, porque pues digamos que nosotros los estudiantes de ingeniería esto no nos importa tanto. Lo matemático sí, pero igual es bueno saber las cosas, de dónde salen y por qué. Listo, ya tenemos la exponencial. Borremos esto por acá. O bueno, no, dejémoslo por si acaso. Ahora,
Vamos a calcular el dominio en la exponencial con matemática como lo hicimos la vez pasada. Function domain e a la x. Ojo que la e en matemática no es una e solita azul, sino se escribe así: escape, escape. Noten la diferencia entre las dos. Primero una es azul y la otra es negra, y segundo una es como más gordita. E a la x, x. Pues me arrojó true. ¿Qué quiere decir true? Que todos los x cumplen la condición para ser dominio. Es decir, que todo el conjunto de los reales hace parte del dominio. Vamos a calcularle el rango. Entonces el rango era x, y. Ah, bueno, el rango es todos los y mayores a 0, tal como lo dijimos por acá arriba. Ahora, si yo quiero calcular la inversa, entonces function, es inverse function, bueno, eso. E a la x no, recordemos que es numeral, y le pongo el y company. Entonces miren lo que él me dice acá. La función inversa es una expresión condicional, donde yo tengo 2 por i, la unidad imaginaria, por pi, por c, no sé qué, La parte imaginaria vamos a obviarla por el curso de cálculo diferencial y así de todos los cálculos hasta que lleguemos a variable compleja. Solo me va a interesar la parte real, que es la que no tiene la i. Entonces él me está diciendo que la función inversa de e a la x es logaritmo de x. Matemática toma este logaritmo, digamos que él me toma el logaritmo del número como logaritmo natural. Muy diferente el logaritmo natural al logaritmo en base 10. A ver, pongámoslo bien acá. Entonces, lo que me está diciendo acá es que si yo escribo log de 6, me calcula el logaritmo natural de 6. Si yo escribo log 10,6, me calcula el logaritmo en base 10 de 6. Ya sabemos cuál es la inversa de la función exponencial. Pero recordemos, el rango de la función es el dominio de la función inversa. Entonces, el dominio de la función original va a ser el rango de la función inversa. ¿Será verdad? Lo vemos. Log de x y hagámoslo desde x menos 5,5. No, esto no me sirve mucho. Démonos cuenta que esto efectivamente entre más se acerca a 0, más va para menos infinito, pero entre más se aleja, igual sigue creciendo. Miremos, él crece y crece, hagámoslo 1 por 10 a 80, y crece y nunca para de crecer. Quiere decir que el rango efectivamente es el dominio de la función exponencial, que es todos los reales. Ahora, ¿cuál será el rango? ¿Cuál será el dominio del logaritmo de x? Pues va a ser el rango de su inversa, es decir, y mayor a 0. ¿Será? Bien. Voy a borrar el gráfico. X, menos 1, menos 1. Efectivamente, la gráfica a mí me dice que no existe ningún valor en x donde exista la función siempre que x sea menor o igual a 0. Es decir, yo no puedo, por ejemplo, calcular el logaritmo de menos 0.5 porque tendría error. Entonces, en resumen hasta acá, el dominio de una función va a ser el rango de su inversa, el rango de una función va a ser el dominio de su inversa. Bueno, inclusive tocamos de sobreyectividad, por acá lo vimos, no sé qué, el criterio matemático, pero no nos vamos a concentrar mucho en eso. Entonces ya tenemos e a la x y logaritmo natural de x, que es simplemente la función inversa de e a la x. Listo, ahora vamos a mirar un poco las funciones trigonométricas. Esas tienen una particularidad bastante interesante. Vamos a graficar seno de x, como hacemos desde 2pi hasta 2pi. Démonos cuenta que yo puedo calcular el seno de x desde cualquier x, ¿cierto? En cualquier x a mí me va a dar valor, la calculadora no me va a arrojar error, pero la y nunca me va a dar mayor a 1. Miremoslo en la gráfica, miren esta como casi vertical que se forma acá, entonces si le pongo más rango se ve más como una línea. Miren la línea acá. Nunca va a pasar a 1 y tampoco va a pasar a menos 1. ¿Qué nos dice esto? Pues que el dominio son todos los reales y que el rango
es solo el intervalo entre -1 y 1. Sin embargo, quiero que miremos una cosa particular. Yo sé que la inversa del seno de x no es más, ojo acá el numeral, que el arcoseno de x. Pero vamos a graficar el arcoseno de x y nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante. Dejemos esta un poquito quieta, a esta reflejémosla. Esto acá por dentro. Le pegamos entre primerios y ahora esta rotémosla 90 grados. Démonos cuenta que las funciones son exactamente las mismas. Lo que pasa es que el gráfico de acá está como un poquito chato, pero la curva es la misma. Cuando yo reflejo la imagen, por ejemplo en el eje X, como dice acá, con este comando imagen reflect, y luego la giro 90 grados, como dice acá, respecto al eje Y, pues obviamente la inversa es la misma función después de todos los reflejos. Eso es lo que quería que notáramos. Démonos cuenta que acá pasa exactamente lo mismo con x al cuadrado. La raíz de x es de esta misma parte de acá. Esto me funciona para seno de x, coseno de x, x al cuadrado, cualquier función en general, porque simplemente la inversa es eso mismo. Además de ser aquella por la que yo compongo y me da x, como lo vimos la vez pasada, es la función que después de hacer una serie de reflejos me termina dando la función original. Creo que este es un claro ejemplo de lo que ocurre. Trabajamos función exponencial, trabajamos función logarítmica, que nos dimos cuenta que es, bueno, sale a partir de la función exponencial, funciones trigonométricas como seno de x, coseno de x y arcoseno de x, arcocoseno. Y esas son muy parecidas, pero con la tangente pasa algo interesante. Veamos. En esta si no la reflejemos, y aumentemos un poquito el paño. Nuevamente aparecen estas verticales que sabemos que son los puntos donde el dominio no puede existir, ¿cierto? Donde si yo reemplazo la x, pues ahí tengo problemas. Eso se debe a que como tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x, llega un punto en que coseno de x se hace 0 y pues se me determina el fraccionario. Esto pasa exactamente acá, sobre 1.6 más o menos, que es como pi medios. Entonces, al yo calcular la inversa, ¿cierto? Tengo que restringirle, veámoslo por acá, tengo que restringir el rango a la inversa, porque démonos cuenta que la función, si yo la miro, volteo mi cara hacia la izquierda, démonos cuenta que la inversa va a terminar tocando por acá y por acá. Va a terminar tocando dos veces a la imagen en Y. Entonces lo que hacemos nosotros es restringirle el dominio a tangente de x que va desde el pi medios hasta pi medios, para así poderle calcular la inversa. Entonces marcar cotangente menos 2pi hasta 2pi, perdón, menos pi medios hasta pi medios. Y listo, no tengo ningún problema. Si yo reflejo esta imagen de acá, hagámoslo, ¿cierto? Démonos cuenta que el pedacito acá de la mitad es exactamente el mismo. Entonces, no siendo más, quería que tocáramos estas funciones que son como las más comunes y que se salen de lo normal que vimos la vez pasada, que eran funciones básicamente compuestas a partir de sumas, restas, productos y potencias. Y quería pues trabajar las funciones exponenciales, funciones logarítmicas, trigonométricas y un poquito de lo que son las inversas de las trigonométricas. Pues nos vemos en el próximo video, en el que ya nos metemos con el tema de límites, que para mí es el corazón del cálculo diferencial. Y no siendo más, nos vemos. Ya saben, si tienen preguntas, pueden escribir en los comentarios. Si, bueno, tienen preguntas de pronto un poco más puntuales, pueden ir obviamente a la plataforma del foro de preguntas en el Day.study. Y si quieren que manejemos algunos de los temas que le conté, que de pronto pues podía mencionar, como el de el por qué seno y coseno nunca pueden ser mayores de 1 a factores elementarios y cosas así,
pues me lo pueden dejar en los comentarios, que yo con mucho gusto haré un video explicando eso. Recuerden que les dejo también el archivo de matemática y no siendo más, nos vemos.